Gracias al Señor tenemos la oportunidad de estar un domingo más aquí, domingo 19 de octubre del 2025. Ahí por si quieren apuntar la fecha, si no se la sabían, pues ya se las dije, ¿no? Pero cada domingo lo digo, y no solamente por mencionar la fecha, por recordar una fecha, sino porque les he comentado, ¿no? El poder tener presente en dónde estamos, cómo es que llegamos ahí, el tiempo que ha pasado y poder reconocer que ha sido Dios. Dios ha estado presente. Y les he dicho esta frase que me gustó mucho cuando la escuché en esta película que se llamaba Dios no está muerto, que decía, Dios es bueno todo el tiempo. Y el otro contestaba, todo el tiempo, Dios no. Y esa es la realidad y esa es la verdad de nuestras vidas. Y como ya lo he comentado, los temas de este mes, pues los vamos preparando con antelación. Y así como el tema de cada domingo, ya los tenemos ahí preparados, aunque no tengo desarrollado en su totalidad lo que voy a decir, lo que voy a compartir. La semana previa al domingo, pues termino así como de ir armando las ideas, pero pues sobre todo pidiéndole al Señor que me dé la sabiduría, me dé el entendimiento y lo que pueda compartir, pues no solo sean palabras, no solo sea algo más, ¿no? Y que uno salga diciendo, como les he dicho, ay, amén, amén, sino que haya algo que quede ahí en el corazón y que nos anime a seguir. Entonces estuve en esto pensando y estuve orando al Señor sobre el tema de hoy para tener la claridad sobre este tema. Puedo decirles que lo he escuchado, ya he escuchado este tema con otros predicadores, de hecho me puse por ahí a oír acerca del tema y pues tenían salud, salud, todavía no comparto, ya le está dando ¿cómo se llama? Alergia, ¿no? Al tema y todavía no digo ni qué se trata, qué pasó, hermano. Bueno, les decía, me puse ahí como a ver qué consideraban otros hermanos, otros pastores, no tanto para ahí como dicen, ¿cómo se llama? Sacar la predicación y repetirla, pero poder ver un poquito acerca de esto. Y no tenía del todo claro qué es o qué era lo que iba a hablar con ustedes hoy. Eh, pero sí puedo decirles que como cada domingo, espero que hoy puedas salir provocado, que hoy puedas salir con tal vez una visión no diferente, porque no quiero que veas las cosas diferentes, pero que la puedas ver un poquito más claro, más abierto a través de lo que quiero compartirte. El tema de hoy se llama huesos secos. Estaremos hablando acerca de Ezequiel en el capítulo 37. Algunos tal vez ya lo han escuchado, lo han considerado, lo han entendido, lo han visto. Pero el pasaje que yo puse como base es el versículo 9, en la parte final, donde dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Como los dos domingos, 37, 9. Como los domingos anteriores, los dos domingos anteriores de este mes, pues voy a hacer algo, voy a llevarte a través de un panorama un tanto desolado, oscuro, o tal vez algo tenebroso. La intención sí es verlo de esta forma, y como se los he dicho, es como parte del tema de este mes, que es de muerte a vida. Si lo tienes presente, los que han estado siguiendo esto, si lo han podido ver.
Ya lo he mencionado en los domingos anteriores. El pasaje base del mes, porque tenemos un pasaje en el mes donde buscamos tener como algo a considerar a través del mes, es Juan 5:24, que dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra, está diciendo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como lo he dicho estos domingos, de esa última frase es donde le pusimos el tema a este mes, ¿no? De muerte a vida. Ahora, para no obviar esto, les voy a decir que hemos presentado estos dos escenarios a través de estos domingos, en donde hay vida, y más bien donde no hay vida, y donde es transformado todo por Dios a través de Jesús, y entonces viene el opuesto, que sería que hay vida, ¿no? Espero que los que han podido estar escuchando los mensajes anteriores sí lo hayan captado, y también espero que esto no solamente quede grabado en un video, sino que también quede grabado en tu corazón, quede grabado en tu mente. Muy bien. Quiero ponerte en contexto. ¿Sí? Ya saben que me gusta el drama, me gusta hacerlo dramático las cosas, y quiero meterte en el ambiente del tema de hoy. Hace 2 domingos hablábamos de valle de muerte, más bien valle de sombra y muerte. Y yo les decía que era un valle, y se los voy a recordar. Es una depresión, que esto quiere decir un relieve terrestre que se encuentra a una altitud inferior en comparación con las áreas circundantes. O sea, lo que está alrededor está más elevado que lo que sería un valle. Un valle está sumergido, ¿sí? Y esta superficie, pues, terrestre es un tanto larga. Generalmente, como les decía, pues hay montañas, colinas que están alrededor, y en algunos casos pues suele atravesar por ahí, ya sea pueden ser ríos, ¿no? Y bueno, estos ríos, estas cosas, pues erosionan el valle, y por eso se va haciendo cada vez más y más hundido, ¿no? ¿Sí se acuerdan que lo comentábamos hace 2 domingos? Bueno, así que recordando eso, hoy vamos a posicionarnos otra vez, de nuevo, en un valle. Pero esta vez, el valle, a diferencia de la vez anterior que platicábamos, que era un valle pues así tenebroso, oscuro, ¿no? Que había que atravesar de un lado a otro. En el día de hoy vamos a estar en un valle, vamos a pensar, vamos a imaginarnos en este valle, pero está lleno de huesos. No pensé que les iba a dar miedo, a mí sí me dio miedo. Bueno, ya con esto mencionado, piensa tal vez en la sensación que podríamos tener, o uno podría tener, en un lugar así. Tal vez húmedo, tal vez frío, un tanto oscuro. Déjame contarte que en la Biblia encontramos alrededor de 82 veces la mención de un valle o de valles. En 67 versículos se ve esta palabra valle, ¿no? Y por mencionarte algunos de ellos, está el valle de Elá, donde David venció a Goliat, el valle de Josafat, donde este rey tuvo victoria sobre los reyes de Moab y de Amón. El caso es que en estas menciones podremos ver algo muy interesante en general en los valles, y es que siempre hay luchas, siempre hay peleas, siempre hay momentos complicados, donde hay destrucción, donde muchas veces hay derrotas. No puede ser que ganó el rey, ¿no? Ganó.
Pero hubo derrotas, hubo gente que pereció, que falleció, que se desvivió, o sea, ¿no? Ya acabó su vida por la lucha, por la pelea que hubo ahí. Entonces, en este sentido, podríamos decir que este lugar, este valle, representa un lugar de pruebas, de conflictos, de decisiones, y como será parte del tema de hoy, de una transformación. Entonces, ¿ya te imaginaste el lugar? ¿Ya te imaginaron, se pueden imaginar este valle, estos huesos ahí? ¿Sí? ¿Sí se lo imaginan? ¿O les hago los efectos especiales de... Estás parado ahí en medio de estos huesos? Estás ahí solo, estás ahí parado y estás viendo huesos de todo tipo. Ahora, ya les dije del valle. Ahora vamos a hablar de estos huesos, o vamos a hablar de los huesos. ¿Qué son? Si los conocen, conocen los huesos. ¿Sí? En general, los huesos, ¿los conocen? Entonces les dicen, pues ya los de pollo, ¿no? Hay algunos hasta les gusta comerse los huesos, ¿no? ¿Saben para qué sirven? ¿Alguien me puede decir? No, no digo que me digan que para qué sirven, díganme o asienten con su cabeza, digan, sí, 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 ¿para qué sirven? ¿Sí saben para qué sirven? ¿Sí? Bueno, yo no soy médico, ni tampoco estudié medicina, pero pues ya saben que me gusta hacer investigaciones, me gusta hacer ahí un poquito de background y ver qué cosas que son, entender y ver las cosas, todo, ¿no? Entonces, sobre este asunto me puse a investigar. No pretendo, con lo que les voy a decir, que hoy salgamos como todos unos eruditos en huesología, ¿no? No, pues ya, hoy aprendimos qué son los huesos, cómo sirven, para qué son y todo. Solo lo único que yo quiero es que tengamos una idea para tener esto que hoy quiero compartirles. Una respuesta simple es que los huesos son piezas que forman un esqueleto. ¿Sí? Es una respuesta simple. Hablando del cuerpo humano, un dato interesante que encontré es que tenemos alrededor de 206 huesos. Si quieren ir contándolos mientras yo voy predicando, pues ahí. Ahora, lo más interesante es que los bebés, así los más chiquillos, tienen entre 270 y 300 huesos. Estos, conforme va uno creciendo, va madurando, se van fusionando, se van haciendo uno hasta llegar a la edad adulta. Otro dato interesante es que aunque son ligeros, o son muy ligeros, los huesos son bastante resistentes como para soportar pues todo tu peso, tu cuerpo, ¿no? Y algunos como un servidor que pues estamos con un poquito de más peso de lo normal, pues los huesos aguantan bastante, ¿no? Y pues creo que en experiencias que han llegado tal vez algunos de ustedes tener, que llegas a tener golpes bastante fuertes y pues tus huesos resisten pues estos impactos, ¿no? Ahora uno de los huesos más, puedo decir, no el más importante, pero de los importantes que podríamos considerar es el cráneo, que pues protege nuestro cerebro, ¿no? Y pues no solamente eso, sino que también nos da la forma de nuestra cara, ¿no? Entonces, si tienen cara de enojón como yo, échenle la culpa al hueso. ¿No? Bueno, no sé si has escuchado alguna vez este término es un tema medular. ¿Sí lo has escuchado alguna vez? O sea, si lo has escuchado, ¿sabrías a qué significa? Bueno, si no, te voy a decir que se usa para indicar que algo es el punto central, que es principal
o es lo más importante. Y ese término, ¿de dónde sale? Pues sale de los huesos. Se me hace interesante, ¿no? Porque en los huesos hay una parte central, hay algo que se llama médula ósea y esta está en función de producir células sanguíneas, glóbulos rojos que transportan el oxígeno, glóbulos blancos que combaten infecciones y plaquetas que ayudan a la coagulación de la sangre. Es un tejido blando, graso, que se encuentra dentro de los huesos y contiene células madre que se diferencian para formar los distintos tipos de células sanguíneas. Bueno, hasta ahí mi clase de anatomía. Lo que quiero es que tengas una idea y la próxima vez que no tengas de qué platicar, pues platiques de los huesos. Ahora, a esto para mí se me hace interesante verlo y pensarlo, porque muchas veces, pues para nosotros los huesos pues son huesos, ¿no? Y ahí están. Pero van más allá solamente sostener nuestro peso, van más allá de solamente ser resistentes, también tienen esta función de generar pues estos glóbulos, generar estas células que oxigenan, que ayudan a nuestra sangre. Bueno, como te decía, pues no es mi intención más allá, meterme más allá, estudiar más, no es darte una idea y pues entendamos de qué se trata esto. No sé si aprendiste algo en ese sentido. ¿Sí aprendieron? ¿Te aburriste? No, ya no, es muy aburrido esto de los huesos. Bueno, ahora bien, volviendo a este valle lleno de huesos, ahí están. Pero fíjate en algo, en el pasaje, si nosotros lo leemos, no me voy a meter ahorita a leer todo el pasaje de Ezequiel 37, pero hay una parte donde podemos ver lo que está ahí. Y dice que están estos huesos y están secos. Son unas piezas ahí, ¿no? Están ahí. Te puedo asegurar que si por alguna razón tú estuvieras ahí o te movieras y sin fijarte pisaras uno de estos huesos, pues no solamente se va a romper, probablemente se va a hacer añicos, ¿no? Polvito, así ya, de que están secos, de que ya... No sé si han visto alguna vez un hueso seco, ¿no? Bueno, me ha tocado verlo más en los huesos de pollo, ¿no? Que generalmente llegamos a comer pollo y ahí se quedan los huesos y ya con el tiempo se empiezan a secar y pues hasta es fácil romperlos, ¿no? Tronarlos. Entonces, así que, bueno, con esto que quiero decirte que a nuestros ojos, en este sentido de estos huesos secos, estos huesos que están ahí, que fácilmente se pueden destruir, lo podríamos decir, para esos huesos ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Ya no sirven ni siquiera para ponerlo como soporte o no sé si les gustan esas películas ahí medio tenebrosas, ¿no? Pero generalmente está ahí ya sea un vampiro o algo ahí, ¿no? Con un cráneo ahí en el escritorio, ¿no? Ahí de pisa papeles, ¿no? Pues ya ni para eso, ¿no? Ya que está, pues ya todo seco se va a destruir, ya no hay nada, ya no sirve para nada. Y bueno, en otras palabras podríamos decir, todo está perdido. Hace 2 semanas yo les decía acerca de este valle, que había que atravesar un valle, este valle de sombra y muerte. En un cierto punto, pues estás ahí y sabes que hay una salida. Sabes que puedes llegar a un punto en el cual vas a salir de este valle, en el que ya no vas a estar ahí. O la semana pasada, cuando les platicaba o les decía acerca de los zombies, mencionábamos cómo, pues de alguna manera, su condición o la condición que yo quería hablarles o mostrarles es de que son muertos vivientes, ¿no? Como podemos ver en las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que están vivos pero están muertos. Pero de alguna manera uno puede decir, bueno, hay una solución, hay algo que se puede hacer, ¿no? Pero en este caso
pareciera que ya no hay nada que rescatar. Lo único que tal vez uno podría decir es, pues vamos a pisotear todos los huesos para que se hagan polvito y ya no me dé miedo estar viendo ahí los cráneos, estar viendo ahí una mano ahí toda huesuda, no sé, ¿no? ¿Sí estás conmigo o me estás siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, te vuelvo a decir, ¿qué sentido tiene estar ahí? Ver esa devastación. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Sí le ves algún sentido estar en medio de un valle lleno de huesos? ¿Sí le ven un sentido? Como que, pues, ¿qué? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Para qué quiero estar aquí? Ahora, ¿con cuántas cosas o con cuántas personas has llegado a verlo como estos huesos secos? Y dice en el versículo 4 de este capítulo 37, que estaban secos en gran manera. ¿Cuántas veces has visto a personas así que dices, pues ya no tiene ningún sentido? O situaciones donde te estás enfrentando y no ves que haya una solución. Si es algo que vemos que no tiene remedio, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Para qué sigo perdiendo el tiempo en esto? ¿No? Bueno, al menos yo así muchas veces me he encontrado y digo, esto ya no le veo, como decimos aquí, ¿no? En México, ni pies ni cabeza. Entonces, ¿para qué me sigo esforzando y luchando si no veo o esto no va a cambiar? No sé si te ha pasado tal vez con algún familiar que dices, pues yo le he compartido, yo le he hablado y todo, pero nada que cambie, nada que acepte, nada que considere, ¿no? O cuántas veces podemos tener ahí tal vez al cónyuge, tal vez al hijo, tal vez al padre, ¿no? Que aquí en México casi no se da, pero yo lo he visto en las telenovelas, que son alcohólicos, ¿no? Que están ahí, muy machistas, ¿no? A veces hasta golpeadores. ¿Sí han visto esas telenovelas? ¿No? Son parte de la historia, ¿no? Y que de repente uno dice, pues no, yo no, ya hicimos, ya buscamos, ya hasta lo metimos a terapia, que si está en la AA, que si está en la AAA. Ah, no, esa es de la lucha, perdón. Pero no, pasa otra cosa. Sigue lo mismo, sigue la misma situación, no va a cambiar. Yo he escuchado muchas veces esa frase, es que nunca va a cambiar. Estás en lo mismo con nuestras situaciones, lo que podemos estar viviendo. Hay cosas que dices, pues ya. ¿No? Hasta ahí esta frase de, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Y así, pues vivimos la vida. Ahora, una pequeña nota al margen quiero hacerte, solo para que lo pienses. ¿Crees que alguien en estos estados que te acabo de decir, dentro de la iglesia, puede existir alguien así, que esté como en esta situación, que aún va a la iglesia, es parte de una iglesia, y sea como estos huesos secos? Que digas, pues ahí está, pero puede escuchar todos los domingos, se hace oración por él, pero no pasa nada, sigue igual. Bueno, no, lo dejo como ahí una notita y ahorita regresamos. A ver, en el versículo 3 podemos ver, ahí del capítulo 37, podemos ver esta pregunta de parte de Dios al profeta. Y dice así, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Sí, es Dios hablándole al profeta. Discúlpenme, tal vez no lo hice bien. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios preguntándole al profeta, ¿no? Ante esta pregunta y viendo lo que está a tu derredor, ¿dónde están ustedes ahorita parados? ¿Están en el valle que les dije ahorita? En los huesos, ¿sí?
Estando ahí tú parado, y estos huesos pueden ser situaciones en tu vida, pueden ser personas, ahí parado, ante esta pregunta de Dios, y estando ahí, ¿cuál es tu respuesta? ¿O cuál ha sido tu respuesta cuando tú estás en medio de ese valle de huesos? Y Dios te dice, ¿vivirán estos huesos? No sé si me sigues hasta aquí. Estás en medio de este valle, los huesos están secos, tú ya examinaste, viste, no, esto no, ya no tiene, ya no hay una solución, no se puede hacer nada. Y de repente viene Dios y te pregunta. Y pues tú dices, híjole, me está preguntando, pues es algo obvio, ¿qué puedo contestar? ¿Sí? Piénsalo un momento. Quédate tantito con esta pregunta ahí. Y antes de seguir, me acordaba de otro dicho que tenemos y usamos en este tema de los huesos. Lo siento en mis huesos. ¿Sí han escuchado esa frase? Lo siento en mis huesos, ¿no? Generalmente lo usamos cuando hay una intuición o un presentimiento sobre algo, ¿no? Como, estoy seguro de que va a pasar esto, estoy seguro que lo va a lograr, lo siento en mis huesos, ¿sí? Esta expresión pues generalmente se alude al tema de, no sé si les ha pasado, ¿no? Que se lastimaron la pierna, se fracturaron, o en mi caso me lastimé la rodilla jugando fútbol, ya por eso no fui profesional, ¿sí saben esa, no? Bueno, el caso es que cuando empieza a hacer más frío, pues me duele la rodilla, ¿no? Entonces ya sé, como decía en estas épocas, que ya se acerca el tiempo invernal, ¿no? Y bueno, hace referencia eso al tema de lo siento en mis huesos. Y bueno, después de este breviario cultural, nomás los quería despabilar tantito de lo que les estaba hablando, a ver si se acuerdan de lo que les era la pregunta del millón, donde Dios está diciendo, vivirán estos huesos. Bueno, eh, ¿cuál sería tu contestación? Piénsalo, no me lo digas, no, piensa cuál sería tu contestación en relación, vuelvo a decir, tal vez tú puedes estar pensando en una persona, puedes estar pensando en una situación en específico. Ahora, yo siento en mis huesos que sería una negativa, que probablemente estaríamos diciendo, no, no, señor, esto ya no, ya no hay solución, ya no se puede, ya no hay forma de que cambie. No solamente son huesos, están secos, ¿no? ¿Sí lo sentí bien en mis huesos o no? ¿Cuántas veces? Y lo digo porque yo he estado en esa posición. Yo he vivido experiencias, tal vez no solamente externas a mi persona, con otras personas o en mi familia, sino conmigo mismo, donde pude fallar, donde pude equivocar, donde pequé, donde la regué, ¿no? Donde yo he dicho, ¿no? Me decían el jardinero, porque me la pasaba regándola, ¿no? Y llegó el punto en que dije, pues ya, o sea, para mí ya, yo sigo creyendo en Dios, sí, sé que Dios tiene poder y eso, pero yo ya no veo que haya algo que pueda pasar conmigo, ¿no? Yo me sentía como esos huesos secos. Por eso sé que de alguna manera estando ahí ante la pregunta de Dios es, no, no creo que puedan vivir. Yo no veo que haya algo que pueda pasar para que esto suceda. Entonces, digo, no sé si en algún momento has vivido esto o lo estás viviendo hoy. Estás atravesando alguna cosa como esta. Pero piensa cómo es que esos huesos terminaron ahí. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué sucedió
para que esos huesos llegaran a estar ahí. En algún momento estaban juntos formando un esqueleto que a su vez sostenían un cuerpo, el cual tenía vida. Era una persona, ¿no? Era alguien. Se movía, tenía actividades, no sé. ¿Sí lo puedes pensar así? Si nos vamos hacia atrás. Algo pasó para que llegaran a este punto de ser huesos secos. Lo que quiero llevarte es que aunque los huesos están ahí o están ahí, y lo puedo decir, voltéense a ver los unos a los otros y díganme, ¿cuántos huesos le ven a los demás? Los huesos están ahí, pero no los vemos, ¿verdad? Entonces, yo lo que te quiero llevar a considerar es que los huesos ahí están, existen, están, son parte, pero no los vemos. Y lo que quiero llevarte en esto es que en nuestras vidas hay cosas que son parte de nuestro día a día y no las tenemos presentes, pero son importantes y necesarias mientras hay vida. Pero puede llegar un momento en que después de los problemas, de las dificultades, de las luchas, llegan a ser evidentes. Esas cosas llegan a ser evidentes. Pero, ¿cuándo llegan a ser evidentes? Cuando ya no sirven. Hasta te puedo decir que nos acostumbramos a que las cosas, entre comillas, son así. ¿Sí me sigues hasta aquí? Sí, o yo estoy acá nomás delirando, ya entiéndome. Pero espero que lo veas y lo entiendas. Esos huesos llegaron ahí y los puedes ver, pero esos huesos eran una persona que se movía, que tenía vida, que todo. Pero nosotros no podíamos ver los huesos, no nos eran evidentes y por lo tanto ni siquiera les estábamos dando el lugar, ni el valor, ni la importancia y puedo decir ni el cuidado. Hasta que ya los vemos ahí. Y por eso, insisto, en nuestras vidas hay cosas que no les damos el valor ni la importancia y son parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, pero son evidentes hasta que ya no funciona. Hasta en ese momento decimos, ay, esta cosa, ¿por qué ya no funciona? Nunca le habías prestado atención. Lo usas, así que como decían los abuelitos, ¿no? Como cola de cochino, ¿no? Manejas las cosas y ni les das el cuidado, ni la atención, ni el mantenimiento, ni nada. Pero ya cuando no funcionan, es cuando, ay, ¿no? Ya ves la importancia que tenía. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios nos dice entonces? Romanos 12:2 empieza diciendo, no se conformen. La palabra que se utiliza aquí, griego, susgematizo, quiere decir formar el mismo patrón. ¿Qué quiere decir? Que hagas lo mismo, que hagas de la misma forma, que te comportes, que actúes de la misma manera. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no hagan lo mismo, no se conformen, no hagan de la misma forma a este siglo. ¿Qué es de las cosas que hoy podemos ver? Y fíjate en esta instrucción. Aquí está diciendo, no hagas, no actúes, no te muevas a la forma de esta era, de lo que hoy sucede, cómo se mueven hoy. Hay esta frase que dice, ¿no? Está de moda estar a la moda. ¿Y esto a qué nos podemos referir o por qué lo digo? Porque mucho de lo que somos, la forma en que hablamos, la manera en que nos vestimos, a veces las cosas que compramos, lo que adquirimos, no es ni por necesidad, ni por cuestiones en ese sentido, sino porque está de moda, ¿no? De repente necesito un teléfono, ¿no? Para comunicarme, un celular. Ahora sí que de los que son de mi calibre de edad, arriba de
De los 40 años, levanten la mano. Y díganme cuántas veces necesitaban celular cuando eran jóvenes para que sus papás supieran dónde estaban. ¿No, verdad? Tiene la experiencia de lo de la moda, lo que te acomoda. De la moda lo que te acomoda, ¿no? Pero hablando de que hay cosas que antes no las requeríamos ni las usábamos y no había el pretexto, ¿no? Y hoy, teniendo estos aparatitos que nos caben en la mano, que originalmente eran para comunicarse, es para lo que menos lo utilizan, ¿no? Y más los chicos, pues mucho menos. O sea, yo puedo decir que uno puede darse cuenta que el 97%, 98% del uso, pues son otras cosas más que comunicarse, ¿no? Y comunicarse con los papás, menos, ¿no? Hasta, yo no sé si les pasa, tal vez también lo vi en alguna telenovela, una serie de televisión, pero que le marcas a tus hijos y que dices, ¿para qué quieren el celular si no contestan, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que no solo tienen un celular, tienen el celular, si pueden, el de última generación, el de última generación, ¿no? Y ahí están viendo cómo conseguirlo. Discúlpenme la expresión, no tienen para los calzones, pero sí el celular, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo in, ¿no? Es lo que ahorita está de moda, o como dirían los españoles, está guay, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, porque esa es la manera de movernos. Ahora, ¿qué? Como eso, pues hay otras. Yo no más pongo este ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que podría poner. Donde todos, en un grado o mayor o menor, pues estamos metidos dentro de este mover de la moda. Digo, mayor o menor grado. Tal vez unos más, otros menos, sí, pero estamos ahí. ¿Y cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es Dios lo que Dios nos dice? No te conformes, no te hagas, no tomes, no actúes como es la moda de estos tiempos. Y lo más tremendo y lo más triste y lo más fuerte es que dentro de la iglesia tomamos estas modas. Y lo decimos, bueno, para ganar gente para Dios. Estos se quedaron bien calladitos. No, a lo que voy es que de repente no tenemos clara la visión en este sentido y hacemos cosas creyendo que eso, o sea, hay que conformarnos a este mundo, hay que hacernos con la forma de este mundo para poder obtener. Pero el llamado es no lo hagas, no te conformes, no te manejes de esta misma manera. Entonces, por ahí me acordaba en esta parte, de una frase que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, pues de acuerdo de la época que estamos viviendo, les digo, aún hasta la forma en que nos vestimos. Y me acordaba, les he dicho, me gusta ver películas. No soy tan cinéfilo como para decirles cuánto duran y los comentaristas de las películas y cosas, pero pues sí me gusta ver y muchas a veces para ver cómo, cómo es el hombre, ¿no? La humanidad. Y me acordaba entonces de esta película de Volver al Futuro que hace poco estuvo muy de moda, bueno, estuvo en este mes, porque en la película, en este mes es como el movimiento que hay de Martin McFly con la máquina del tiempo que va bien y todo este show. Pero me acordaba sobre todo como uno de los personajes que es el Doc, Emmett, su nombre, él tiene un maletín donde tiene billetes de las diferentes épocas de la historia, ¿no? O sea, billetes de, no sé, de $1, pero de 1000, no sé cuándo salió el dólar, pero 1800, por decir un ejemplo, ¿no? Y del futuro del 2030, ¿no?
Y tiene ahí su maletín con diferentes denominaciones y todo, y que coge y saca y le dice, mira, con esto ve y cómprate ¿para qué? Le dice al Martín, ¿no? Pues estamos en 1900, no, 1900 y se me fue la... Pero está así que con sus papás, ¿no? Del Martín y le da dinero para que se compre ropa, y le dice que se compre ropa de la época. ¿Para qué? Pues para poder encajar en la época. Entonces yo lo pensaba porque pues pareciera que esa es la solución muchas veces, ¿no? Hay que conformarnos para poder encajar. ¿Ustedes creen que Dios nos ha llamado a encajar? ¿Creen que Dios nos ha llamado a decir, bueno, pues sí, o sea, pues somos, que nos vean que somos iguales, ¿no? Porque si no, qué tremendo, ¿no? Pues como dirían, pues de qué sirve creer en Dios y voy a seguir igual, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir aquí es que sí, somos llamados a vivir las cosas de una manera, de una forma diferente, como lo que ahora somos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto me suena como a algo que tienes que hacer, te toca hacerlo, ¿no? Que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos. Ay. ¿Está difícil? ¿Está complicado? Bueno, probablemente hasta aquí me vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con los huesos secos? Pues podría parecer que nos desviamos del tema, ¿no? Pero si tú me estás siguiendo hasta aquí, te voy a decir una cosa. Que todo esto que les estoy diciendo es por la pregunta que Dios le hace al profeta. ¿Vivirán estos huesos? Creo firmemente que necesitamos dejar de andar como los demás, como la demás gente, que tiene el entendimiento entenebrecido, como dice Efesios 4:18. Y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Así dice Efesios. No son mis palabras, ¿eh? No, está sacando sus... No, así dice Efesios. Que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces, por eso creo que con firmeza que nosotros somos llamados a vivir algo diferente. Ya no vivir como las demás gentes. Estar viendo cuál es la última edición del iPhone, ¿no? Que por cierto ya es la 17, por si no sabían. Lo estamos dando baratos. No vendemos iPhones. Pero lo que voy es que estamos ahí muy al pendiente de qué cosas nuevas están surgiendo, qué cosas para poder estar a la vanguardia. ¿Qué es lo que podemos entender? Dios nos está llamando a salir de eso. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, esto es por la pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Muchas veces nuestra respuesta es negativa porque estamos metidos en todo lo que el mundo nos ha dicho que se puede y que no se puede. Las soluciones, las respuestas siempre van a ser en el mundo, en este siglo, en la humanidad fuera de Dios, siempre van a ser temporales. Van a ser respuestas que te van a solucionar, porque no te solucionan, pero te van a resolver, no sé, te van a dar algo que es de momento. No te va a resolver de raíz las cosas. ¿Pero te va a hacer sentir bien? Probablemente sí. ¿Un ratito? También, pero pues hay más. Si quieres, pues tenemos más, ¿no?
Pero esto no es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Entonces, fíjate cuál es la respuesta de el profeta Ezequiel en este capítulo 37, en el versículo, también en el versículo 3, donde vemos la pregunta de Dios. La respuesta es muy cortita. Y no es tan cortita como sí o no. Es un poquito más amplia. Pero tampoco es tan amplia como echar un rollo y yo pienso que no, porque pues la degradación y cuando le da el sol y entonces pierde nutrientes, no. Ni tampoco otra respuesta de que mira, pues yo pienso que si nosotros le inyectamos una proteína, ¿sí? No, la respuesta va en un sentido en el que nosotros necesitamos estar parados. Bueno, ahorita están ustedes sentados, pero parados en esta realidad. ¿Saben cuál fue la respuesta del profeta? ¿Mm? Sería, dímelo, o sea, dejárselo a mi Dios, o sea, dímelo tú, Señor, porque en este caso, nosotros estamos parados, pero nosotros no somos, a ver, es que son cosas tan grandes que nosotros no podemos darle solución a muchas cosas. Entonces, necesitamos mucho de Él. Sería la pregunta, dímelo tú, Señor, o sea, dime tú. Sí, sí. Pues mira, no es, sí va por ahí, pero no tan ahí. La respuesta del profeta es, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Aquí solamente te voy a decir una cosa. El profeta estaba ahí no porque él haya ido. No estaba ahí porque él estaba buscando una aventura nueva o a ver, voy a encontrar un nuevo reto, ¿no? O como ahora en TikTok y eso, ¿no? Hacen ahí sus challenge, ¿no? Y ahora pues voy a ver qué puedo hacer en un valle de huesos secos. No. Estaba ahí porque ahí lo llevó el Espíritu de Dios. Entonces, con esto te quiero decir que si tú estás en ciertos puntos, si tú has decidido caminar con Dios, has rendido tu vida a Cristo, estás dejando que Él sea el que actúe y se mueva en ti, estoy seguro que Él te va a llevar a estar en ese valle de huesos secos, a enfrentarte a esa pregunta, en donde la importancia es decir, ¿en dónde estoy yo parado en mi caminar con Dios? No, pues por eso le decía las respuestas anteriores, no, pues es que no se puede porque la degradación y no sé qué. ¿En dónde estás poniendo tu visión aquí en la tierra? O, bueno, sí se podría si le inyectamos tales nutrientes y hacemos este procedimiento y eso. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? En lo que se puede hacer aquí. Pero aquí la respuesta, por eso se me hace muy interesante de Ezequiel, no fue conforme a este mundo. Fue entendiendo su condición, pero también entendiendo que si él estaba ahí, era por una razón, por un motivo. Entonces, por eso la respuesta es, Señor, tú sabes lo que quieres hacer aquí. Tú sabes qué es lo que quieres actuar en este lugar. Yo no sé si esto te maravilla, te queda... Yo sí, bueno, perdón que me interrumpa, creo que es algo que sí es de sorprenderse porque estamos hablando de hace... Y eso viene a cansarnos ahora, en estos años, en estos momentos, estamos justo ahí. Ajá. Es como, ¿cómo es posible que algo que fue hace bastante tiempo nos sigue alcanzando y estamos justos? O sea, nos habla justo en esto. Así es, porque nos ha puesto en medio de esta generación perversa y maligna, ¿sí? Donde podríamos decir, hay cosas donde yo digo, no, ahí ya no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué seguimos intentando? ¿Para qué seguimos luchando si no hay respuesta? Si no se va a poder hacer nada, ya está todo perdido. Y por eso Dios te dice, ¿sí? ¿Está todo perdido? ¿Crees que no va a cambiar la situación, que no hay una solución, que no puede pasar nada? Entonces, aquí por eso, espero que me estés siguiendo hasta aquí, pero aquí el punto es, ¿dónde estás tú parado? ¿Por qué tu respuesta puede ser negativa? ¿Por qué tu respuesta no puede ir más allá? En un cierto punto, insisto, es porque muchas veces o en su mayoría estamos conformados a lo que
ya estamos viendo lo que está pasando. No, pues así, pues ya. Es algo Mient- normal, ¿no? ¿Eh? Ver lo que estamos viviendo ya se hace normal. Se hace normal, Se exacto. hace rutinario. Exactamente. Ya se volvió la rutina, ya se volvió lo de todos los días, ¿no? Como decía, perdón, decía por ahí antes, ¿no? Que vas en tu carro y de repente empiezas a escuchar un ruidito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo checarlo? Estamos en México. Súbele el volumen al radio, ¿no? Y ya se deja de escuchar. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Muchas veces es nuestra, pues ya nos acostumbramos, ya es lo normal, así es, ¿no? Porque ya estamos conformados a este mundo. Por eso se me hace muy interesante ver aquí al profeta, ahí en medio, que no se ha conformado, alguien que tiene su mirada puesta en Dios, alguien que ha sido transformado por medio de la renovación de su entendimiento, como sigue diciendo Romanos 12:2. Entonces, esto que te voy a decir con propósito, para mí se me hace maravilloso, ¿no? A propósito de todo. En el relato de Ezequiel, podemos ver cómo Dios le dice que haga algo. Le dice, profetiza, que en hebreo es la palabra nabá, que también se puede significar o puede referirse a hablar por inspiración. Otra vez, tú tienes algo que hacer, tú tienes algo que realizar, pero no es de ti, no es en ti, no es por ti. Dios le está diciendo, profetiza, habla. ¿Por qué? Porque yo te estoy inspirando a que lo hagas. Aquí no se trata de que seamos superhéroes, también quiero decirlo, ¿no? Porque de repente, no, pues ay, ya nos dijeron el domingo que no nos conformemos y vamos a ir y vamos a luchar y voy a sacar mi Biblia y van a convertirse y van a entender, aunque sea biblazos, pero lo van a... No, no te estoy diciendo eso. Tampoco te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que necesitamos estar parados en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús. Y entonces podamos estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, y entonces, como el profeta le dice, profetiza, habla. Esta de inspiración, de acuerdo a la Real Academia Española, dice, es ilustración, no dice así, pero dice, ilustración o movimiento, fíjense, y es así lo saqué de la Real Academia, dice, movimiento sobrenatural que Dios comunica. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí, en el significado de inspiración, dice, y además no con minúscula, está con mayúscula Dios, o sea, le dan como ese lugar esa importancia. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirte? Que Ezequiel es un instrumento que Dios usa, Ezequiel es obediente, y Ezequiel hace lo que le es indicado hacer. Ahora, fíjate algo interesante en este pasaje. Desde el 37, desde el 1 al 14, si tú lo lees todo, y ahí te lo dejo de tarea para que lo leas, le es indicado a Ezequiel esto que profetice 3 veces. En todo el pasaje, 3 veces, Dios le dice, hijo de hombre, profetiza a estos huesos, profetiza y vivirán, profetiza, 3 veces. Yo he comentado muchas veces que para mí es interesante cuando yo encuentro en un pasaje que algo se repite más de una vez. Eso quiere decir que es algo que hay que tomar en serio. Y como en este caso son 3 veces. No solamente una, no solamente 2, sino 3. Entonces quiere decir que es algo sumamente importante, algo que es de peso. Algo que está enfatizándose, que se necesita hacer, que se requiere hacer. ¿Sí me siguen aquí, hasta aquí? Entonces, va a ir rápido recapitulando. Recapitulamos y estamos en el valle, están los huesos,
Ya más o menos podemos entender de qué se trata. Estamos ahí, tenemos una razón, Dios nos puso ahí y nos está diciendo entonces que somos un instrumento en sus manos para realizar una tarea de algo que puede parecer imposible. Perdón que me interrumpa, por ejemplo, bueno, en esta parte me estoy entendiendo que pues sí, estamos ahí, pero sí, sí se puede, porque, bueno, nosotros no, pero Dios Padre sí. En este caso hay situaciones, y lo decía hace rato, hay bastantes, y un ejemplo es a lo mejor un hijo que tenemos que siempre va por el mal camino y nosotros duro, como decimos por ahí, con un cuchillito de madera, y no nos entiende. Entonces ahí está la mano de Dios. Señor, te lo pongo en tus manos. Tú sabes qué es. Sí, esa es una realidad y es algo importante, poner y dejar las cosas en las manos de Dios. Pero aquí lo que yo quiero que nos pueda quedar claro y podamos entender es que muchas veces nosotros vamos y le decimos, Señor, pues ahí te lo encargo, ¿eh? Ahí me avisas cuando... Aquí yo no estoy hablando, no estamos hablando de eso y Dios no está hablando de eso, está diciendo, tú tienes me lo quieres dejar en mis manos, está bien, pero tú tienes una responsabilidad, tú tienes algo que hacer, tú tienes que hablar, tú tienes que profetizar por la dirección de mi espíritu. No inventes cosas, no trates de... Tú habla lo que viene como una inspiración de mi parte, ¿no? Entonces, por eso insisto, cuando estamos entonces transformados por medio de la renovación de nuestra mente, como ya lo estábamos leyendo, nuestro entendimiento, ya no estamos viendo las cosas a un nivel terrenal, como dice la parte final de Romanos 12:2, para que comprueben. En otras palabras, pongan a prueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pónganlo a prueba. No es del Johnny ese que sale en la... Pongámoslo a prueba. Sí, bueno, sí en ese sentido, de que podamos saber que lo que Dios nos está diciendo, nosotros podemos decir, yo lo creo lo que me estás diciendo y lo voy a hacer poniendo a prueba lo que tú me estás diciendo. Yo quiero que te pongas tantito en ese lugar otra vez del profeta, donde Dios dice, profetiza para que estos huesos vivan. Él tuvo que poner a prueba eso, que pasara. Y él empieza a través del Espíritu a profetizar y dice que todo empezó a temblar y a moverse y se empezaron a juntar huesos de acá, de allá y empezaron a formarse. Se empezaron a crear coyunturas, los músculos, todo se empezó ahí a formar en frente de sus ojos y entonces ya estaban los cuerpos, pero seguían muertos. Pero él tuvo que poner a prueba, por eso aquí el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, para que pongan a prueba cuál es la buena voluntad de Dios. Ajá. Ajá. Aquí con nosotros. Es así, ¿no? Dar testimonio de que Dios lo que hace por nosotros, individualmente, ¿no? Sí. Y eso es también para dar la palabra a las personas de que Dios existe, vive y que Él está con nosotros, que no es un Dios muerto, Él vive. Es el verdadero. Aquí profetizar significa hablar o declarar un mensaje inspirado por Dios. Ajá. Que eso es lo que estábamos ahorita mencionando. Y por eso a lo que voy es esto. O sea, esto que está diciendo hermanita es, vamos a decir, como ya la consecuencia de haber puesto a prueba lo que Dios dijo, ¿no? En este testimonio, de alguna manera fue creer que Dios, eso que había traído era verdad y estar parado sobre esa verdad. Y entonces viene un resultado donde uno ve qué sucede, qué ocurre. Entonces, en Ezequiel 37, 13 y 14, ya la parte final de este pasaje, dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío.
y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los haré reposar sobre su tierra. Y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová, o dice el Señor, dice Dios, dice el Todopoderoso. ¿Sí? Aquí está haciendo esta última, en este pasaje, ya como esta declaración. Pasó esto, al final, la última vez que Dios le dice, profetiza sobre estos huesos para que sobre estos cuerpos, sobre estos muertos para que vivan, lo hace y entonces dice que se levantan un gran ejército. ¿Sí? Entonces, termina entonces por eso este pasaje diciendo, y sabrán que yo soy Dios. Que estamos hablando de esto que decía ahorita. Hay un resultado, hay una muestra, hay algo que queda evidente de lo que Dios hace, de cómo Dios actúa. Y entonces aquí se me hace muy interesante porque lo dice, y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, de un lugar, ¿de qué estamos hablando? Un lugar de muertos, un lugar donde no hay esperanza. Y dice, y pondré entonces mi espíritu en ustedes y vivirán y los haré reposar sobre la tierra. Ahora, ya para terminar quiero añadir dos cosas. Lo primero es que de acuerdo a Juan 5:24, que les digo que es el pasaje de este mes, es necesario oír la palabra para tener vida eterna, de acuerdo a lo que dice este pasaje. El que oye mis palabras, ¿sí? El que oye mis palabras, por consecuencia, tiene vida eterna. Esto es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu por las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto de acuerdo a lo que dice Efesios 4:12. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. O sea, no se queda solamente ahí al aire, ¿no? Ahora, lo segundo es que quiero decirle, la segunda cosa es, también es necesario estar en esa búsqueda constante de Dios. Amós 5:6, la parte al inicio dice, busquen o búsquenme o busquen a Dios y vivirán. Como lo veíamos en Ezequiel, Dios pone su espíritu en nosotros y entonces vivimos. ¿Sí ven la comparación? ¿Sí lo alcanzan me siguen en esto? Entonces, hay mucho que podríamos hablar de todo este tema de Ezequiel, tal vez buscar otras vertientes en todo esto que vemos en este pasaje, pero de alguna manera no nos llevaría un domingo, un ratito aquí, nos llevaría mucho tiempo, pero espero, con la ayuda de Dios, en algún momento los podamos también considerar, lo podamos ver, pero hoy anhelo que esto que les he compartido, que les he hablado, les anime, si lo puedo decir así, inspire a poner su mirada en donde necesita estar, a estar parados en el lugar donde necesitamos estar parados, a caminar en la senda que necesitamos caminar, en Jesús. Pero vuelvo a decirlo, espero que me hayan entendido. Entonces me eché tal vez un rollo con el hueso, pero es porque de verdad, de una forma física podemos ver la perfección de Dios en todas las cosas, pero como todo eso puede terminar en algo seco, algo que no va a tener vida. Así en nuestro caminar, en nuestro andar, Dios ha armado, ha hecho ese rompecabezas, lo armó bonito, pero nosotros con nuestras decisiones, con la manera de vivir, hemos de repente perdido piezas y no sé, ¿no? Hemos venido al conocimiento de Cristo, Él ha hecho todo nuevo, ya lo hablábamos los domingos pasados, y entonces podemos caminar una vida diferente. Pero hoy, para mí, es importante
hacer el hincapié de la necesidad de dejar de conformarnos y entonces poder ser usados por Dios para que esas cosas imposibles, difíciles, podamos ver cómo Dios actúa, cómo Dios obra, pero no desde la banca, acá sentados viendo, ay, mira qué padre, ¿no? Sino siendo esos instrumentos que Él use para la tarea que hay que hacer. ¿Sí? Jorge. Creo que estoy entendiendo, pastor, que aquí la escritura nos dice profetiza, pero ¿qué es lo que tenemos que profetizar? Ajá. Y quitándonos del mundo y de las modas es yo declaro, yo decreto. Exacto. Ajá. Y aquí nos da la respuesta, profetiza la palabra del Señor, dice, huesos escuchen la palabra del Señor. Ajá. Lo que el Cuando Espíritu. estemos pasando ese camino de muerte y estemos en ese rodeado de huesos, es profetizar la palabra inspirada, decirle hermano, Sí. que es la palabra de Dios, Así porque es. la palabra es vida, Así es. no lo que yo creo, sino dice profetiza la palabra del Señor. Así es, correctamente. Y gracias por este punto, ahora sí que darle esta amplitud, ¿no? Porque precisamente por eso usaba este pasaje de Efesios 4:12, ¿no? Donde habla que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque eso es lo que necesitamos usar. Hoy en la iglesia me ha tocado ver que la predicación muchas veces va enfocada en el libro que escribió fulanito de tal, ¿no? Y es que como dice, sí está muy bien, vivió su experiencia, todo, pero nosotros somos llamados a predicar y hablar la palabra, ¿no? Y a veces puede llegar alguien, oye, ¿y qué me recomiendas leer? Pues la Biblia, ¿no? Ah, no, mira, está el libro y muchas veces no es como respaldo. O sea, no es como, mira, lee la Biblia y pues mira, también lee este libro, está interesante la experiencia de los hermanos o ta. No, a veces es, esto te va a ayudar. Este libro te va a ayudar y todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces la gente termina yéndose decepcionada, herida y todo porque pues no estuvo en el lugar donde tenía que ser, ¿no? O sea, la palabra, por eso es esta frase, profetiza, está muy interesante, porque no es habla, no es dile a los huesos, sino la palabra es profetiza, que tiene que ver con hablar, pero lo que viene de la palabra de Dios, esa inspiración que viene de parte de Dios. Y que eso es lo que al final necesitamos. Y agregando solamente para ponerle, tal vez, espero que sea un broche de oro a esto, es cuando Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, los manda solos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que les dice, y de repente los van a apresar y los van a poner ante las autoridades y los van a cuestionar. Y dice, y no teman. Y no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu les dará la palabra que han de hablar. Y eso es lo que necesitamos. Es importante estudiar la palabra, aprenderla, conocerla, es importante. Pero también es importante que no dejemos de estar conectados con el escritor de la palabra, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho así, ¿no? La Biblia es el único libro. Tal vez puede haber libros actuales, pero un libro así de tiempo donde podemos preguntarle al autor en el momento que queramos algo que no entendamos de lo que inspiró, ¿no? Y tal vez si vas y compras otro libro y quieres, no, pues quiero preguntarle al autor, no, pues que mándale el correo electrónico, porque pues ni vas a tener su teléfono, visitarlo, pues está muy difícil, ¿no? Pero la Biblia, ahí tienes al autor. Y le puedes preguntar y puedes recibir esa respuesta, ¿no? Entonces, pues gracias por el comentario, que ahora sí que agrega esto que hoy hemos hablado. Entonces, pues gracias al Señor por esta consideración. Anhelo, deseo, como cada domingo, le pido al Señor que lo que pudimos considerar no se quede solamente ahí, sino que pueda ahí hacer mella en su corazón, inquiete su caminar
para seguir afirmándonos y avanzando, ¿no? En el propósito que tenemos. Porque tenemos un llamado. Todos, yo les he dicho, cada uno de los que vienen a Jesús tienen ese llamado de hacer discípulos, de predicar, de llevar el conocimiento de Cristo a otras personas, ¿no? Entonces, yo espero que esto que hoy pudimos hablar los inquiete a venir al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Quiero ser ese profeta que tú uses. ¿Sí me entienden a qué me refiero, verdad? Que sea alguien inspirado por ti al hablar, que no sean mis palabras, que no sea yo, que seas tú hablando. ¿Amén? ¿Sí? Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, te damos muchas, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que hoy nos concediste de estar aquí reunidos y aún te agradezco por la palabra que hoy trajiste. Primeramente, como siempre, te doy gracias por la forma en que aún tú hablas a mi vida, me confrontas, me pones ahí en la brecha para tomar decisiones y también poder ser de provocación y de ánimo a mis hermanos. Te pido que tú sigas hablando a nuestras vidas, que aún esta palabra nos siga inquietando, nos siga confrontando y que en medio de esos valles de huesos donde podamos estar parados, tomemos esa decisión de decir, tú sabes, Señor, tú sabes lo que quieres hacer aquí. Aquí estamos dispuestos para hacer esos instrumentos que tú uses para declarar lo que tú quieres, para hablar lo que tú quieres, para decir y profetizar lo que tú nos estás indicando, Señor. Y entonces haya una respuesta, haya algo evidente, podamos ver un mover, podamos ver un actuar y levantarse ese ejército que tú has dado vida a través de tu Espíritu, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, que a través de esta semana nos lleves a seguir creciendo en ti, que tú seas quien siga siendo más y más en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias al Señor.